Acompáñame a Cristología. Cristología es un curso donde aprenderás qué es lo que Jesús dijo sobre él mismo, qué es lo que la historia dice sobre Jesús, qué es lo que diferentes religiones creen sobre Jesús y quién es Jesús. Acompáñame en este curso y aprendamos juntos quién es Cristo. Bienvenidos a la clase de Cristología. Vamos a estudiar el libro de Juan. Quiero agradecer a todos los alumnos que me comentan que están viendo otra vez las grabaciones y están estudiándolos. Eso ayuda mucho a que podamos mantener el fundamento que ya hemos estado con las primeras clases. Sin embargo, esta es la tercera clase, ¿sí? Esta es la tercera clase o cuarta clase, si no me equivoco, donde estamos en la segunda parte de la clase de Cristología, y en la segunda parte de la clase de Cristología estamos estudiando a profundidad el libro de Juan. El Evangelio de Juan, como lo he repetido y voy a dar esta introducción, tal vez los alumnos ya deben saberlo de memoria esta introducción y me encantaría que lo sepan de memoria esta introducción del Evangelio de Juan. Pero los estudiantes, al principio, esta clase ya terminó, pero tenemos las grabaciones que los estudiantes pueden volver a verlos. El profesor Lucas, que es el profesor ahora de la clase de Romanos, él también brindó una clase de introducción a los evangelios, donde explica el contexto histórico, político, geográfico, o sea, cómo era la geografía en los evangelios, cómo era la gramática en los evangelios, porque hay 4 evangelios, porque no solo uno, porque algunos se parecen. Entonces, contestó muchas preguntas y fue desde lo básico hasta lo más profundo. Y esta clase duró hasta la mitad del semestre, pero esta clase enseñaba algo que quiero que recordemos todos juntos. Hay 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Hay los evangelios sinópticos. Los evangelios sinópticos son 3 evangelios. Es Mateo, Marcos y Lucas. Estos 3 evangelios se dedican a ver la vida histórica de Jesús. Es más, Lucas en el primer capítulo dice: "Oh Teófilo", estudiando estas cosas con mucho detalle escrito. O sea, vemos que Lucas estudió la vida histórica, de manera histórica, la vida de Jesús. Aunque los 3 evangelios no son idénticos, vemos que probablemente Marcos fue el primer evangelio que fue escrito y el evangelio de Lucas y el evangelio de Mateo, los autores tomaron un poco del evangelio de Marcos para escribir el suyo. Sin embargo, Juan no está en el grupo de los evangelios sinópticos. ¿Por qué? Los evangelios sinópticos repiten más o menos las mismas historias. Por eso, por ejemplo, cuando estás con tu Biblia y estamos en los evangelios y no sé, hay Biblias, si ustedes tienen esas Biblias. Estoy viendo que acá una de mis Biblias no lo tiene. Tal vez esta Biblia. Si ustedes son como yo, tengo diferentes Biblias. Pero vemos que hay Biblias donde dicen, por ejemplo, la predicación de Juan el Bautista. Y acá en esta Biblia me sale que también esta misma historia está en Marcos 1 del 1 al 8, también en Lucas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que estos evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, constantemente también a veces el evangelio de Juan, pero estos 3 evangelios llamados sinópticos, no es que se llamó por la Biblia, pero los teólogos lo han llamado sinópticos como para organizar un poco las cosas. Estos evangelios sinópticos se encargan más de estudiar la vida histórica de Jesús y tienen casi las mismas historias. Entonces, estos libros, vamos a empezar vamos a recordar un poco todos juntos los estudiantes. El libro de Mateo se encarga de presentar a Jesús a los judíos. Aunque es para cualquiera, vemos que el autor Mateo tomó el tiempo de ir al Antiguo Testamento, buscar las profecías del Mesías y mostrar a los judíos y compararlas y decir: mira, esto sucedió en la vida de Jesús y esta es la profecía. No es idéntica, no se cumple, entonces Jesús es el Mesías. Ese es en sí el Evangelio de Mateo. Y no solamente eso, sino que Mateo revela a Jesús como el rabino, como el maestro que había de ser. El Mesías iba a ser un maestro, él iba a ser el pastor de su pueblo. ¿Qué significa pastor? El que los iba a nutrir, el que los iba a guiar, el que iba a ser su líder. Entonces el Evangelio de Mateo tiene el Sermón del Monte donde vemos a Jesús como maestro, como rabino, donde él les enseña el día a día, la vida práctica de un cristiano, ¿no? Entonces vemos aquí en Mateo el Sermón del Monte, las bienaventuranzas. Entonces, Mateo se dedicó a mostrar a un Jesús judío, un Jesús que cumplió la ley, un Jesús que cumplió las profecías del Mesías, un Jesús que realmente es el Mesías y que es un maestro para su pueblo.
Entonces vamos al libro de Marcos. El Evangelio de Marcos fue escrito para los romanos. Marcos era discípulo del apóstol Pedro. Entonces vemos mucho que probablemente el Evangelio de Marcos es en sí la perspectiva del apóstol Pedro. Es lo que el apóstol Pedro vivió con Jesús. Entonces, si Marcos fue el discípulo del apóstol Pedro, vemos que probablemente el apóstol Pedro fue quien le contaba historias a Marcos y Marcos escribe desde la perspectiva del apóstol Pedro. Entonces, en sí, el Evangelio de Marcos se puede concluir por la cercanía que tenía Marcos y Marcos no estuvo presente en la vida de Jesús cuando él estaba en la tierra. Obviamente fue cristiano y siguió a Jesús con todo amor y devoción, pero vemos que probablemente son la perspectiva del apóstol Pedro, de Pedro al ver a Jesús. Ahora, el público que estaba más dirigido, es decir, los evangelios son para todo público, pero Marcos en su mente, una de sus prioridades era los romanos. Entonces, si encontramos y recordamos la cultura de los romanos, la cultura de los romanos era mucho sobre el poder. Los romanos traían también mitología de dioses, historias, grandeza. Entonces la grandeza era determinada por el poder. Entonces, Marcos quería traer el evangelio a los romanos, pero para mostrarles que Jesús es el Hijo de Dios, tenía que demostrarles que Jesús tenía poder, él tenía divinidad, él era divino, él era Dios. Entonces, Marcos vemos que usa esta estrategia de contar los milagros de Jesús. Entonces, si vamos a estudiar si iríamos a estudiar el Evangelio de Marcos, nos daríamos cuenta que Marcos toma mucho tiempo en explicar los milagros de Jesús, ¿verdad? Milagros de Jesús, hazañas, fe, muchos milagros. Entonces, vemos que el Evangelio de Marcos se enfatizó más en demostrar, Él es el Hijo de Dios, Él es divino, Él es el Hijo de Dios. Luego nos vamos a Lucas, el Evangelio de Lucas, que es parte de los Evangelios sinópticos. El Evangelio de Lucas es escrito por Lucas, quien no fue un discípulo de Jesús tampoco, pero él era un probablemente médico, un erudito, y él decide estudiar históricamente a profundidad las cosas. Y no solamente eso, sino que en el capítulo 1 dice, y ponerlo en orden. Él puso en orden las historias que se escuchaban de Jesús. Entonces vemos cómo Lucas hace más un contexto histórico. Pero algo interesante del Evangelio de Lucas es que este Evangelio muestra a Jesús como hijo de hombre, como Dios que fue encarnado. Y Claudia, ¿cómo podemos determinar que él mostró más a Jesús como humano? No sabemos si fue su meta mostrar a Jesús como humano. Sin embargo, Lucas, en el libro de Lucas, vemos que hay más citas que muestran la dependencia de Jesús al Padre en oración que en otro evangelio. Vemos como en Lucas siempre dice, y Jesús se fue a orar, y Jesús se fue a orar, y Jesús estaba cansado. O sea, vemos como Lucas decía, Lucas, el Evangelio de Lucas, como los otros, ¿no? Que muestran que Jesús estaba cansado, pero Lucas se dedicó a decir, Él es el Hijo de Hombre. Marcos mostraba este lado de Hijo de Dios, divino, poderoso. Pero Lucas dijo, Él es Hijo de Hombre también. Él se hizo humano. Él decidió despojarse de su divinidad para hacerse humano. Entonces, estamos en el Evangelio de Marcos, ¿no? Viendo, perdón, el Evangelio de Lucas, cómo este Evangelio fue escrito, cuál fue la motivación, cómo llegó. Pero luego vamos al Evangelio de Juan. ¿Por qué el Evangelio de Juan no está en el mismo grupo que está Mateo, Marcos y Lucas? Porque a comparación de Mateo, Marcos y Lucas, el libro de Juan, su prioridad no es decirnos qué pasó en la vida de Jesús de manera histórica, de manera ordenada. El Evangelio de Juan nos quiere mostrar quién es Jesús, nos quiere revelar quién es Jesús. Y vemos en el libro de Juan que él no empieza con la genealogía de Jesús, él no empieza con contarnos cómo nació, no, no, no. Él empieza contando desde el principio. En el principio, él se va a Génesis. Dice, mira, te voy a mostrar a Jesús. Este evangelio es para mostrarte quién es Jesús. Entonces, vemos que Juan puede decirse que es un evangelio más evangelístico, aunque todos los evangelios muestran a Jesús y son evangelísticos. Vemos que el evangelio de Juan, él dice, quiero decirte lo que Jesús dijo del mismo. Y vemos que en el evangelio de Juan, el apóstol Juan tomó tiempo para decir qué Jesús dijo sobre el mismo, qué Jesús dijo, quién era él. Porque honestamente estamos en el siglo donde tenemos un celular,
donde nos dicen qué creer, nos dicen qué piensa la gente. Puedes googlear y decir qué piensa tal persona y te sale lo que piensa, ¿no? Entonces hay muchas opiniones, pero Jesús tomó el tiempo de hacerle saber a sus discípulos quién él creía que era él y quién es él, ¿verdad? Entonces Juan toma prioridad revelar a Jesús, o es más la palabra, a Jesús como Dios. El Evangelio de Juan se enfocó más acerca de voy a revelar quién es Jesús, pero desde el principio, que Jesús es eterno, que Él era el Verbo, que Él era el unigénito del Padre. Entonces, esa es la razón por la que estamos estudiando el Evangelio de Juan versículo por versículo. Nos estamos dedicando a estudiar versículo por versículo para que como estudiantes cuando nos van a preguntar, porque el mundo pregunta sobre Jesús, porque Jesús es el único camino. Van a preguntar sobre Jesús, ¿qué más darle respuesta de lo que Jesús dijo del mismo y de lo que la palabra de Dios dice del mismo? Porque la palabra de Dios es suficientemente clara. A mí me encanta mucho filosofía, me encanta mucho historia y sé que muchos de nosotros también, pero no hay que olvidarnos jamás que Jesús tomó tiempo para hablar sobre sí mismo y más que todo la palabra de Dios. Así que, sin más preámbulo, abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Juan. Vamos a ir versículo por versículo. Traigan sus notas, sus, sus cuadernos. Si ustedes tienen, yo hace algún tiempo me regalaron esta Biblia que a mí me encanta. Este es el Evangelio de Marcos, pero tiene espacio para hacer. Hay partes donde he escrito mucho, partes donde no he escrito mucho, pero todos estamos en este proceso de estudiar las Escrituras por el resto de nuestras vidas. Así que vamos al Evangelio de Juan y hemos visto el capítulo 1, hemos visto el capítulo 2, perdón, hemos visto el capítulo 1, versículo 1, 2, déjenme ver dónde nos hemos quedado. Nos hemos quedado en el versículo 13. Así que estas tres clases hemos ido versículo por versículo y para hacer una pequeña introducción, vamos a detenernos en el versículo 14 por lo menos casi la mitad de la clase. El versículo 14 es un versículo clave. Aquí nos revela Juan que la encarnación de Dios mismo. Entonces, si pueden después de esta clase memorizar el versículo 14, sería increíble para así siempre tenerlo presentes. Si han estado en el ministerio por mucho tiempo, saben que hay momentos donde la tecnología falla, te olvidas tu Biblia, te olvidas tu libro, tu cuaderno y tienes que predicar de memoria los versículos. Así que cuán glorioso es cuando vemos a un predicador que sabe la palabra de memoria y puede citarla. Yo creo que muestra mucho esmero y responsabilidad. Así que, ok, entonces vamos a orar y vamos a comenzar con la clase en el Evangelio de Juan. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Recordamos lo que David dijo en los Salmos y dijo, ¿quién es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Quién es el hombre para que lo visites? Lo coronaste de gloria y honra y lo hiciste un poco mayor que los ángeles. O sea, ¿quién es el hombre? Así que, Padre, no nos olvidamos que es por tu misericordia y por tu gracia que estamos aquí. Es tu gracia que nos ha traído aquí. Y es tu gracia que nos da las fuerzas para tener tiempo para estudiar tus escrituras. Es tu gracia quien nos ha dado los recursos, las fuerzas, el tiempo para estar aquí y estudiar tu palabra. Así que también pedimos más gracia para que, para que podamos enfocarnos en tu palabra, para que no haya interrupciones, para que podamos aprender tu palabra, Señor. Y Señor, estamos conscientes que hay muchos estudiantes, tengo consciente que hay muchos estudiantes que no tienen mucho tiempo para estudiar como quisieran la palabra, pero te pido que cada palabra de esta clase se les quede impregnado, que tengan una memoria increíble que solo Dios puede dar, para que aprendan, para que estos minutos sean oro, estos minutos sean gloriosos, que puedan aprenderlo y retener este conocimiento, pero más que todo conocimiento, Espíritu Santo, te pedimos revelación. Cuando tú, Jesús, le preguntaste a los discípulos, ¿quién crees que yo soy? Pedro respondió, tú eres el Hijo de Dios.
Y tú, Jesús, dijiste, esto no te vino de sangre ni de carne, sino mi Padre que está en el cielo te lo he hecho saber. Así que, Señor, de la misma manera, hazlo hoy con nosotros. Eso es lo que esperamos, eso es lo que te pedimos en oración todos. Que el Padre que está en el cielo, por medio del Espíritu Santo, nos dé revelación del Hijo. No queremos más conocimiento, solo queremos revelación. Revélanos al Hijo hoy. Revélanos a Cristo crucificado. Revélanos al que nos amó antes de la fundación del mundo y dio su vida por nosotros. Y no le importó humillarse solo para comprarnos y para ser hijos de Dios, para liberarnos del pecado, para liberarnos del temor, de la enfermedad, del dolor. Gracias, Jesús. Espíritu Santo, tenemos hambre por conocer a Jesús. Espíritu Santo, no tomamos por sentado estar en esta clase. Estamos conscientes que hay muchas personas que tienen hambre de ti, pero nosotros por tu gracia estamos aquí estudiando tus escrituras. Gracias, Padre, gracias, Espíritu Santo, por darnos esta gran oportunidad a los estudiantes, a mí, de estar aquí sentados y estudiar tu palabra. Qué momento glorioso tenemos. Gracias, Jesús. Llénanos de fuerza. Ayúdanos a amarte más. Queremos amarte más después de esta clase, Jesús. Queremos amarte más. Queremos enamorarnos de ti más. Queremos tener más devoción por ti, Jesús. Los estudiantes oramos. Queremos tener más devoción por ti, Jesús. Queremos amarte más, estar más apasionados por ti, Jesús. Así que todos te pedimos en este momento, Espíritu Santo, ayúdanos a amar más a Jesús. Revélanos al Hijo. Revélanos al Hijo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Gracias por orar conmigo. Eh, Hay algo que siempre conversamos entre los profesores. No sé si ustedes han estado presentes en la clase de oración. Matthew Hanna ha sido un colega mío por muchos años y hemos trabajado en diferentes ministerios. Y algo que siempre, y también se han conocido Spiff, él da capillas, él también ha sido un colega mío, y cuando conversamos, siempre nos conversamos y decimos, qué interesante que los discípulos le pidieron a Jesús una cosa que les enseñe. Muchas cosas le pidieron, pero una cosa que realmente ellos querían aprender y fue, Señor, enséñanos a orar. Muchos pensamos, si estaría Jesús ahora con nosotros, le diríamos, Señor, enséñanos a predicar. Señor, enséñanos a hacer estos milagros. Pero los discípulos le dijeron, enséñanos a orar. Y nos preguntamos, ellos se dieron cuenta que la oración era el secreto del ministerio de Jesús, la comunión con el Padre era el secreto. Qué interesante que los discípulos, de todo lo que le hubiesen podido pedir a Jesús, enséñanos, enséñanos, enséñanos a hacer esto, enséñanos a hacer otro. Ellos decidieron decirle, enséñanos a orar, enséñanos a orar. Así que hay que orar y yo estoy orando y estoy seguro que nuestros estudiantes también están orando y pidámosle siempre a Dios, Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar mejor, enséñanos a tener comunión contigo mejor. Y yo creo que no hay una oración que sobre si es del corazón. Así que si es su primera vez, acá oramos antes de cada clase porque no es... Quiero hacer esto claro. Cuando Jesús le dijo a Pedro, esto no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que es en el cielo. Nosotros estamos buscando revelación en la palabra. Así que comencemos. Estamos en el versículo 13 del capítulo 1 de San Juan. Aquí el autor, vamos a repasar un poco. Hemos visto, estoy tratando de poner mis notas, genial, lo tengo acá. En el versículo, vamos a leer 12 y 13. Vamos a leer versículos 12 y 13 y terminamos con esto y vamos a los siguientes versículos. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Repitámoslo, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre,
ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino que estos hijos, estoy parafraseando, son engendrados por voluntad de Dios. Vemos que aquí el autor menciona el grupo que sí lo recibió. Si vemos un poco la clase pasada, vimos que Jesús fue rechazado como Dios y como hombre. Él fue judío, pero él también era el Dios de ese pueblo y él fue rechazado, pero hay un grupo que sí lo recibió. Entonces, recibir a Jesús es lo mismo que creer en Jesús para el apóstol Juan. Cuando recibes a Jesús, la única manera de recibir a Jesús es por fe. La única manera de recibir a Jesús es creyendo en Él. Y los que deciden creer en Jesús se integran al grupo de los que recibieron a Jesús. Qué glorioso grupo. Además, en respuesta a la creencia, Dios hace que las personas nazcan como hijos suyos. Entonces, más que todo el proceso, es más, el Espíritu Santo viene, nos revela a Jesús, nos dice, nos muestra que Él es, se abren nuestros ojos, Él es el Mesías, Él es el camino al cielo, Él es el que estábamos esperando, Él es quien me puede, Él es Dios. Entonces, luego creemos por fe en Él y esa fe hace que Dios nos haga hijos suyos. Permite que Dios nos haga hijos suyos. Entonces, ¿qué nos califica para nacer de nuevo? Me gusta mucho porque Jesús le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Si vamos a Juan capítulo 3, no tienen que ir, pero vamos a recordarlo juntos, cuando dice, necesitas nacer de nuevo. Y Juan dijo, ¿cómo he de nacer de nuevo? O sea, ¿puedo entrar en el vientre de mi madre otra vez? Y acá vemos que Juan comenta y dice, la única manera de ser hijos de Dios y nacer de nuevo es creer en Jesús. Entonces, y es interesante que Jesús no le contesta a Nicodemo, le dice, tú eres maestro de Israel y no sabes esto, o sea, esto es básico. Usted debería saber esto. Entonces, sigamos con esto. Lo único que nos califica para nacer de nuevo, ¿qué es? Creer en Jesús. La palabra lo dice. No es por tus buenas obras, no es cuánto asistes a la iglesia, solamente creer en Jesús nos califica para nacer de nuevo y eso es una obra del Espíritu Santo. Y vemos aquí que es la voluntad de Dios, que todos seamos nacidos de nuevo. Vemos cómo el libro de Juan sigue revelando todos. El libro de Juan nos revela que no importa la etnicidad, no importa la cultura, el lenguaje, no importa de dónde hayas venido, Jesús quiere que todos seamos nacidos de nuevo, nazcamos de nuevo. Entonces vamos al versículo 13. Vamos al versículo 13. Ok, súper. Aunque ya lo hemos leído, vamos un poco a estudiar este versículo aislado del 12, ¿ok? Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Perdón, no lo aislamos, sino que vamos a enfatizar este versículo. Toda la palabra tiene que ser explicada por la misma palabra. Esto es importante. Muchos vienen y dicen, Claudia, hay un nuevo libro que me da otra revelación acerca del libro de Juan y todo tiene sentido. Entonces, puedo revisar ese libro, pero si no explica Juan con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios puede explicarse con la misma palabra de Dios. Quiero que veamos eso. Por eso es canon. Canon es el estándar de vida. El canon es esto. Esto es el canon. Si yo quiero entender más el libro de Juan, esta misma palabra me lo va a revelar. No necesito otra, otra específica revelación, no necesito un sueño de un pastor o de un líder. Necesito más palabra para poder interpretar la palabra de Dios. ¿Ok? Y yo creo mucho en que Dios habla hoy en día. Yo creo que hay sueños, yo creo que Dios nos puede hablar, pero hay que recordar que es la palabra de Dios nuestro canon. Es la palabra de Dios la que determina qué creemos. Y podemos entrar a más discusión eso luego. Entonces, vemos que la estructura del versículo 13 muestra un fuerte contraste entre el esfuerzo humano y la actividad divina. O sea, el esfuerzo humano es que es la decisión humana, ¿no?
Pero hay una actividad divina que hace nacer de nuevo y hay tres elementos negativos paralelos. Hijos nacidos no de linaje natural, ni decisión humana, ni de voluntad de marido. Y qué interesante. Y dice, si no contrasta que el único positivo, sino nacidos de Dios. Y al utilizar estos tres elementos, ¿cuál tres elementos, Claudia? No son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Juan subraya que ningún esfuerzo humano puede convertir a alguien en hijo de Dios. Ujú. Entonces dicen, Claudia, yo quiero ser hijo de Dios, voy a ayunar por 30 días. Ah, si alguien te dijera eso, tú deberías contestar, ir al versículo 13 y decirle, mira, solo Dios es por la voluntad de Dios, no hay ningún esfuerzo humano, no hay ningún esfuerzo humano, ni voluntad de carne, o sea, algo que tú hagas, ni voluntad de hombre tampoco, ni que sea sangre, no es que, oh, yo nací de cierto pueblo y por eso soy hijo de Dios, no. Aquí Juan cierra y dice, solo hay un grupo que son hijos de Dios ahora, y estos son los que creen en Jesús. Entonces se necesita actividad divina para ser hijo de Dios. Este contraste desafía aspectos como distintivos étnicos y religiosos y habría dificultado la recepción y desde luego la creencia del judaísmo. Los judíos dicen, mi padre es Abraham, mi padre es este, yo soy hijo, nosotros somos, pertenecemos a Dios, nosotros somos hijos de Dios, somos más especiales por esto. Y aunque hay una bendición, Dios no cambia, las bendiciones son irrevocables, los dones son completamente irrevocables, porque cuando Pablo escribe en Romanos, porque los dones son irrevocables, él se está refiriendo también, y más que todo se está refiriendo a los judíos. Cuando Dios bendice, la bendición va. Vemos eso. Dios bendijo a David y la bendición siguió, aunque los reyes, los hijos de David, fueron desleales a Dios. Entonces, pero sí hay momentos donde Dios dice, hasta acá podemos ver en la vida de Elí y Samuel. Si saben la historia de Samuel, y Elí prefirió a sus hijos más que a Dios. Y Dios le dijo, yo honro a los que me honran y los que tienen en poco son despreciados. Entonces, pero vemos acá que él dice, los cuales no, leamos otra vez el versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, no interesa de qué nación hayas sido. Y no interesa si eres judío o griego, tú puedes ser nacido de nuevo. Tú puedes recibir la salvación. Aquí no interesa de qué pueblo has venido. Y es algo que probablemente muchos judíos rechazaron. Eran, espérate, ¿me estás diciendo que esta bendición puede ser compartida con gentiles? Y vemos como aún el apóstol Pedro, cuando recién iba a tener esta revelación, y si vemos en el libro de los Hechos, para darles un contexto, el apóstol Pedro estaba orando y le vino una experiencia con Dios y él vio un cerdo y Dios le dijo, mata y come. Y era una visión, todo esto era una visión. O sea, no era que realmente era un cerdo, o sea, era en una visión. Y le dice, mate, come. Y Pedro contesta con su pensamiento judío, dice, no, porque nunca he cogido cosa inmunda. Ahora, recordemos que en este contexto donde está escrito el Evangelio y cuando Jesús vino, los judíos llamaban a los gentiles, o sea, los que no son parte del pueblo judío, los llamaban perros. O sea, era lo más bajo posible ante sus ojos. Entonces, cuando Pedro contesta y dice, Señor, no, porque nunca he comido nada que no sea limpio. O sea, ¿cómo me vas a decir que coma esto inmundo? Y Jesús le responde, no llames inmundo a lo que yo he limpiado, no llames inmundo a lo que yo he justificado. Y luego viene un personaje, él era gentil y ya se me fue el nombre ahorita, pero él viene, este personaje era su sirviente de este hombre de poder que era gentil y él estaba buscando a Dios. Y dice que tuvo una visión, que Pedro iba y todo, y Pedro dijo, bueno, creo que esto es de Dios. Él fue y vio cómo los gentiles, o sea, los que no son del pueblo judío, recibieron la salvación y el don de lenguas. O sea, fueron nacidos de nuevo y recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Y dice en Hechos, si quieren estudiar esta historia luego, que los judíos estaban
cómo gentiles pueden recibir la salvación que solamente le pertenece a los judíos. Entonces, esto era muy controversial a la cultura que habían crecido. Vemos que ahora Dios está abriendo sus brazos a los gentiles. Sin embargo, hay que recordar que esto era una creencia tradicional del judaísmo, porque vemos a través del Antiguo Testamento que Dios extendía su misericordia a pueblos gentiles. Vemos a Ruth, moabita. Vemos, vemos cómo la prostituta que ayudó, que era gentil, que ayudó a los 2 espías que vinieron de Israel para la tierra prometida. Vemos muchas partes donde Dios ha redimido en el Antiguo Testamento a gentiles. Es más, Ruth es parte de la genealogía de Jesús. Entonces esto era más un pensamiento tradicional porque Dios en el Antiguo Testamento, Jehová en el Antiguo Testamento, amó y ama a los gentiles. Pero solo hay un hombre que fue obediente a él y por eso la bendición vino a este hombre. Pero esto era más un pensamiento tradicional. Entonces Juan sigue revelando esto y dice, si tú te crees judío y porque eres judío vas a ser salvo, esto es falso. Solamente los que creen son salvos. Entonces, imagínate, para un judío que ha crecido y que le han impartido que los gentiles no pueden ser salvos, no tienen la salvación, están lejos de Dios y jamás serán salvos, que de pronto venga este evangelio y diga, los gentiles son bienvenidos. Es más, son llamados hijos de Dios. Es más, los gentiles son llamados hijos de Dios tanto como tú, judío. Es más, tienen los mismos derechos ante Dios como tú, judío. Los judíos les chocó. Eran como, yo voy a compartir la misma herencia que mi gran linaje de sangre tengo con un gentil que nunca ha seguido la voluntad de Dios. Era es un pensamiento válido. Recordemos que nosotros, como gentiles, nunca tuvimos la ley. Nuestros pueblos anteriores no creyeron en Dios, pero vemos el amor de Jesús diciendo que no son engendrados de sangre, o sea, no interesa si eres judío o gentil, ni de voluntad de carne, no interesa si tu padre te quiso, tu madre te quiso, te quisieron, no interesa, porque esta es la voluntad de Dios. Qué interesante. Entonces, el Evangelio de Juan reserva la palabra hijos. Interesante. Hmm. Entonces, veamos un poco más este versículo. Leámoslo el 13 otra vez. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. El Evangelio de Juan reserva la palabra hijos para denominar a los creyentes en Jesús. Ahora, hay 2 palabras que utiliza diferente para decir hijo de Dios y luego hijos de Dios. Recordemos que Jesús solamente es uno, ¿verdad? Jesús ha sido Dios y ha sido el Hijo de Dios desde la fundación del mundo, antes de la fundación del mundo. Él ha sido eterno. Pero nosotros nos volvemos hijos porque Jesús, porque somos hechos unos con Jesús, porque somos puestos en Él y ahora somos hijos. Pero no hay que olvidar que Jesús es el unigénito de Dios. Nosotros no nos convertimos en 100% Dios y 100% hombres, no. Nosotros tenemos una posición de hijos de Dios. Entonces, vamos al versículo 14 y este va a ser un versículo que vamos a estudiar muchísimo y a gran profundidad. Así que si tienen una libreta de notas, vamos a ir. Hay bastante que sacar del versículo 14. Estaba estudiando el versículo 14 eh, y yo estaba como que, del versículo 14 probablemente se podrían hacer libros y libros. Pero, y es más, es interesante que Juan, algo interesante es que Juan dijo, en el último capítulo dijo, si todo lo que Jesús ha hecho se podrían escribir en libros, los libros de todo el universo, de todo el mundo, no podrían alcanzar, no serían suficientes para escribir todo lo que Jesús hizo. Y yo estoy de acuerdo. Aunque muchos teólogos dicen que es una exageración, um, yo creo que hay muchas cosas que no vamos a saber hasta que lleguemos al cielo que hizo Jesús en la tierra. Pero gracias a Dios
que lo que nos ha revelado es más que suficiente. Entonces, versículo 14, y dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Qué verbo? ¿Qué verbo? ¿Cuál verbo? Capítulo 1, versículo 1. Ese verbo. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Versículo 14 otra vez. Y aquel verbo, ¿qué verbo? El verbo eterno, el que es Dios, el que está con Dios y tiene comunión con Dios, y el que fue antes de la fundación del mundo, el eterno, fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces vamos primero a dividir este versículo en diferentes partes. Entonces vamos a poner parte A, es, y aquel verbo fue hecho carne y habitó en, perdón, parte A es, y aquel verbo fue hecho carne. Solamente vamos a estudiar esta parte. Y aquel verbo fue hecho carne. Entonces aquí el gran misterio es revelado, la encarnación del verbo. Ahora Juan dice al lector que el verbo se hizo carne. Ahora aquí, cuando dice carne, lo más significativo de esta afirmación es el énfasis en la palabra carne, que se utiliza como símbolo de la humanidad. Jesús se hizo humano, que es un misterio. Aquel que es Dios se ha hecho ahora un humano. Ese es el significado de la encarnación, el verbo divino, el verbo eterno, el que tiene la gloria del Padre, el que comparte la gloria del Padre, el que todo lo que el Padre es suyo, ahora es divino y humano a la vez. Juan 1:1, ¿verdad? Práctico. Él es Dios. Ahora, esto es antes de la fundación del mundo. Esto es eterno. Él siempre estuvo ahí. Lo hemos visto en Juan 1, versículo 1, 2. Y si eres nuevo, las grabaciones están disponibles donde pueden estudiar aún más a profundidad el versículo 1, 2, 3 y 4, donde estudiamos, vemos acá, es Dios, ¿verdad? Lo pueden ver en las grabaciones de las primeras clases del Evangelio de Juan. Tenemos ahí. Pero vemos que hay otra dimensión que ahora Jesús está convirtiéndose en hombre. Y ahora vemos en Juan 1, capítulo 14. Entonces, vemos que el verbo la palabra, este es el verbo la palabra, hay que imaginarnos. Por favor, veo que hay alumnos que están escribiendo en la pizarra. Si pueden ver que no toquen la pizarra, súper, gracias. Entonces, vemos que Jesús, vamos a ver esto, es glorioso, que Jesús es Dios. Quiero hacerlo esto de color verde, ¿no? Vemos que Jesús, vemos aquí, es Dios, ¿no? Y lo podemos ver en Juan 1:1. Súper, ok. Ahora vamos acá. Quiero cambiar el color a rojo. Ahora él es hombre también. Se hizo hombre. Juan 1:14. Entonces, vemos que el gran misterio es que el verbo o la palabra es Dios. En Juan 1:1 nos está diciendo, Él es Dios. Hay alguien, es Dios, el verbo, nos está presentando la Trinidad, ¿verdad? Pero ahora este verbo, quien es Dios, se hizo hombre, 100% hombre. Y vemos cómo en Colosenses aún más muestra que Él fue 100% hombre. Porque como siempre, dicen que el diablo no tiene nada nuevo y es completamente cierto, porque
en Colosenses había, en la iglesia de Colosenses había y también en otras iglesias había, sí, eran en Colosenses, que estaban diciendo que Jesús no era completamente hombre, que Jesús era solamente un porcentaje hombre. No, 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 Jesús se hizo hombre, pero él seguía siendo Dios. Entonces ahora vemos que Dios, el verbo, ahora es un humano. Entonces, ese significado a la vez es encarnación, es un verbo divino. Entonces, recordar que Dios está presente en todas partes, pero la encarnación ha añadido una nueva dimensión. Dios está ahora presente en la misma esfera de la humanidad y es un gran fundamento para la verdadera empatía. Entonces, veamos esto. Quiero que veamos esto y espero pueda hacerlo bien. Ok, súper. Cuando vemos que Jesús es Dios, ¿verdad? El verbo o la palabra, ¿quién es Jesús? Ahora, voy a usar un verbo porque estamos usando el verbo. Vemos que Dios, en toda su gloria, no todo su esplendor, pongamos acá todo Dios en todo su esplendor, él vio al hombre hacia abajo, ¿no? Aquí está el hombre. Perdone mi dibujo, no estudié arte en la universidad, pero creo que me defiendo bien. Entonces, estos somos nosotros, ¿verdad? Estos somos nosotros. Este somos nosotros. No, nosotros. Nosotros. Déjeme hacer bien la T para que tiene sentido. Nosotros. Estos somos nosotros. Este es Dios, ¿no? Este es Dios. Ok, súper. Entonces, aquí está Dios, aquí estamos nosotros, y Dios nos ve desde su trono, ¿verdad? Eso es el Antiguo Testamento. Dios desde su trono vio a tal orando, Dios desde su trono. Pero ahora cuando el verbo se hace hombre, vemos que Dios está aquí, ¿ok? Y aquí está el hombre. Entonces, Dios se relaciona con el hombre. Ahora, Dios puede empatizar, sentir lo que el hombre siente aún más cercanamente. Ahora su empatía al hombre es diferente. Entonces, es increíble, ¿no? Por eso luego vemos en Hebreo que dice, ¿por qué no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse? Jesús es nuestro sumo sacerdote ahora. Dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, porque el verbo se encarnó, tomó carne, se hizo hombre. Y ahora el verbo está ahora cara a cara con el hombre, está tomando sus mismas dificultades, está pasando lo mismo que el hombre. Esto es un gran fundamento para la verdadera empatía. No hay nadie que entienda al hombre de la manera que Jesús lo hace. Nuestro Dios decidió humillarse a ser como nosotros para poder tener una mejor relación con nosotros. Entonces era el verbo se hizo carne. Entonces cuando nosotros, vamos a ver si puedo ir un poco a manera práctica, no tan teológica, toda teología nos debe llevar a la práctica. Si nuestra teología solamente es para enriquecernos mentalmente y no para tener una vida cristiana más devota a Él, no tiene sentido. Pero esto debe llevarnos, si nos vemos de manera práctica en este momento. No sé si alguna vez ustedes han pasado que les sucede algo en la vida y dicen, tengo que llamar a mi amigo. Es que él me entiende. No sé si han escuchado esa. Es que esta persona me entiende, déjame llamarlo porque ella o él me entiende. Gracias a Dios, podemos ponernos de rodillas y contárselo a Jesús, porque Él se hizo hombre y Él conoce nuestras debilidades. Dice que Él fue tentado como nosotros. Entonces, nuestra oración ahora, estamos hablando con un Dios que no es distante, que no se siente en su gloria y nos mira como, oh, es ese hombre de abajo, no es mi sirviente. No, vemos un hombre
vemos a un Dios, disculpen, que fue capaz de humillarse y ponerse a nuestro nivel y decir, te entiendo, te escucho, volvamos a ser íntimos. Entonces, Él empatiza con nosotros, Jesús empatiza con nosotros y a Él podemos clamar en nuestros momentos de debilidad porque Él no nos va a juzgar, porque Él sabe que son debilidades. Entonces, vemos que ahora Dios está presente en la misma esfera de la humanidad. Y como leyó Hebreos 2:14, nuestra hermana dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, Él también participó del mismo. ¿Quién Él? ¿Quién Él? El verbo de vida. Los hijos participaron de carne y sangre, el verbo también, para destruir. Esto tenía un objetivo, no solamente era empatizar con el hombre, ¿ok? Es glorioso. Veamos la cruz como un diamante. Un diamante tiene muchas caras, muchos ángulos que tenemos que estudiar, ¿no? Veámoslo así. El Evangelio es un diamante con tantas caras que pasaremos la eternidad estudiando este diamante. Porque una cara del Evangelio es decir, wow, Jesús se hizo hombre para empatizar conmigo, para entenderme, para estar más cerca a mí. Pero la otra cara también nos dice, wow, Él se hizo hombre para destruir el pecado en la carne. Y lo vemos aquí en Hebreos, dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Jesús también, el verbo, participó de lo mismo. ¿Para qué también? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, y esto es al diablo. Y Lucas va a hablarlo más en la clase de Romanos, porque están estudiando, ustedes están leyendo el libro de El Sistema de Verdad de Pablo. Es un libro exquisito, lo he leído y siendo honesta, es un libro que me ha ayudado bastante a entender y definir entre mi humanidad y cómo es el proceso de santificación. Me ha ayudado a entender lo que Jesús hizo en la cruz. Hay muchas cosas que, que nunca lograremos entender a menos que nos sentemos con la palabra de Dios. Y algo que el autor, quien es Mark Hankins, él dice algo, una frase que me encanta, y dice, los evangelios son la fotografía de Jesús, pero las epístolas, ¿qué son epístolas, Claudia? Son cartas de los apóstoles, que es como Gálatas, Efesios, Filipenses. Las epístolas es la radiografía de la cruz. Es decir, yo te muestro una foto mía y tú me ves, ¿verdad? Tú me ves y tú dices, ah, Claudia tiene ojos marrones súper oscuros. Su cabello es oscuro y las puntas son así. Ah, Claudia es morenita, ¿no? Claudia tiene, no sé, tiene ojos chiquitos, ¿no? Entonces puedes ver en la foto algo de mí, ¿no? Entonces puedes estudiarme y es bueno estudiar la fotografía del Evangelio. Pero también, ¿qué pasaría si en vez de ver mi foto tú ves mi radiografía? Tú dirías, ah, Claudia tiene un corazón muy sano. Claudia tiene unos órganos muy sanos. Entonces, para entender todo, la radiografía ve algo profundo, lo que no podemos ver a simple vista. Entonces, en los evangelios vemos, oh, Jesús hizo esto, chévere, chévere, oh, qué chévere, wow, sí, tenemos que ser así. Pero la radiografía nos dice qué pasó en esos 3 días, que no dice en el evangelio. En el evangelio no nos cuenta. No nos cuenta qué pasó esos 3 días que él estuvo sepultado. Los evangelios dicen, y murió y resucitó. Pero esos 3 días es la obra de la cruz. Cuando Jesús dijo, consumado es, había poder, algo estaba sucediendo ahí, pero solamente podemos aprenderlo si estudiamos también el Evangelio de Juan, que revela un poco, pero las epístolas se dedican a explicarte. Los epístolas literalmente se sientan y te dicen, déjame contarte qué hizo Jesús en la cruz. Déjame contarte qué significa la resurrección de Jesús. Déjame contarte qué significa la sangre de Jesús. Algo que los evangelios no nos revelan mucho. Entonces vemos que esta carta a la iglesia, que es Hebreos,
nos dice algo fundamental, nos dice que por medio de la muerte al que tenía imperio de la muerte, nos dice una de las razones por las cuales Jesús se encarnó, por las cuales el Verbo se encarnó. Entonces, volviendo al tema, este libro habla muy bien y explica muy bien sobre qué pasó en esos 3 días y explicar un poco cómo estudiar estas epístolas. Así que estoy muy, muy agradecida que estemos estudiando este libro en la clase del profesor Lucas. Sigamos. En la encarnación, Dios se acerca de un modo nuevo. La información de este versículo puede responder al gnosticismo y al judaísmo, como Claudio. Okay. ¿Qué es, qué es todos sabemos que es agnóstico y todos sabemos que es el judaísmo? Entonces, el gnosticismo no cree que una persona divina pudiera también ser humana. El gnosticismo rechaza que Dios puede ser hombre. Y ahora el judaísmo no cree que un humano pudiera ser al mismo tiempo divino. Pero viene esta nueva revelación de Dios y quiebra todo esquema. Es más, los profetas lo dijeron antes, dijeron, si vemos en Isaías, dice, algo nuevo está haciendo Dios. ¿Y quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? O sea, es nuestro anuncio es tan fuera de lo común, este misterio es tan, tan maravillosamente planeado que va a afectar a muchos. Va a decir, ¿qué? ¿Dios se hace hombre? Ahora, Jesús también es Dios, pero el verbo es Jesús. Ambos son la misma persona, son humanos y son Dios. Entonces, en la encarnación Dios muestra su amor porque se acerca de un modo nuevo a la humanidad y vemos el amor de Dios hacia la humanidad. Es decir, ustedes no quieren venir a mí, yo voy a ir por ustedes. Ustedes no quieren buscarme, ustedes no están dispuestos, ustedes no pueden salvarse a sí mismos, yo voy a venir en su rescate. Es un amor redentor. Entonces, el conocimiento de la encarnación, en el sentido que Juan pretende, solo llega a través de la revelación. Y la revelación llega a través de la actividad divina de la regeneración. Es decir, los hijos de Dios tenemos una revelación increíble de Jesús. Entonces, la revelación solo es tal cuando se comprende y solo cuando Dios proporciona este tipo de capacidad para comprender este tipo de asuntos. Un versículo que nos puede ayudar es para entender un poco qué es revelación. Hay un pasaje, hay una parte en el libro, quiero saber si estoy con el tiempo. Estamos bien, estamos bien, tenemos 30 minutos, vamos a correr. Pero vemos que Jesús se sienta con sus discípulos a comer. Y esto está en los evangelios. Y Jesús hace una pregunta. Hay un líder hay un pastor o un maestro que me gusta cómo enseña y él dice, cuando Jesús pregunta algo, no es porque no sabe, sino es porque nosotros no sabemos, lo cual es muy curioso. Entonces Jesús se sienta y les dice a sus discípulos, estoy plasmando esta historia, y les dice, ¿qué dice la gente de mí? ¿Qué es esto? Conocimiento. Y les dice, unos le dicen, creen que tú eres Elías, tú eres el profeta. Unos creen que eres Moisés que volvió a la vida, Elías que volvió a la vida, creen que eres un gran profeta. Y Jesús no se queda ahí, Jesús le dice, ¿quién crees tú que yo soy? ¿Quién creen ustedes que soy yo? Y Pedro, como siempre, responde y dice, tú eres el Hijo de Dios, el Cristo. Tú eres el Hijo del Dios viviente, tú eres el Cristo. Y Jesús le dijo, no te le reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora, esta revelación solamente viene por Dios. Si en algún momento tú todos creo que aquí hemos escuchado de Jesús, pero hubo un momento donde nuestros ojos fueron abiertos, pero un momento donde dijimos, Él es Dios. Jesús es Dios. Jesús es el Cristo.
Jesús es el Dios viviente, Él es verdadero. En ese momento en que nuestros ojos fueron abiertos, fue la obra del Espíritu Santo. Fue revelación que solamente proviene del Padre. Entonces Jesús dijo, el Espíritu Santo vendrá a convencer a todos de pecado, de juicio y de verdad. Entonces, y dice que el Padre es el que llama. Entonces, quiero decirles esto también, si lo podemos poner un poco en aplicación. Es importante cómo predicamos el Evangelio. Definitivamente es importante, no podemos negar eso. Nosotros no predicamos el Evangelio de una forma de crear temor o miedo. Dios nunca lo ha hecho. Es más, Dios podría haberlo hecho de muchas maneras, pero no. Es importante cómo predicamos el Evangelio, pero es importante reconocer que es la obra del Espíritu Santo. Ok, sigamos. Sigamos con la clase. Entonces, templo hizo su morada. Entonces, vamos a la segunda parte de este versículo. Solamente hemos visto hasta ahora la primera parte del versículo 14. ¿Cuál era la parte A? Voy a copiar esto porque quiero que lo... Siento que sería bueno como estudiarlo de esta manera. Vengamos acá. Entonces, ya hemos visto esto del verbo de la palabra. Quiero aquí escribir el versículo bíblico. Me han dicho que todos pueden verlo, así que el verbo. Exacto, el verbo. ¿Lo escribí mal? Ah, ok. Solo estaba revisando. Ok, vayamos aquí. Muy grande, creo. Déjame ver. Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que esto podemos hacerlo así. Exacto. Ok, vamos a dividir. Este es el versículo 14. Vamos a dividirlo este. Este es punto A, punto B, punto C y punto D. Entonces, vamos a hacer esto y esto. Curioso. Vamos a abrir esto para que no haya confusión. Ya está. Entonces, el A lo que vamos a hablar, el punto A. Y aquel verbo fue chocar. Aunque hay mucho más que hablar. Eh, Vemos que hemos dividido este versículo en cuatro, porque es tan grande y es tan profundo que no podemos solamente estudiarlo. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos un como el único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Escucho que muchos estudian así las escrituras. No, esto lo tenemos que irle un poquito para estudiarlo. Y aquel verbo fue hecho carne. Ya estudiamos esto, aunque hay mucho más y les reitero, van, estudien aún la encarnación de Jesús. Hay tanto que estudiar y más que todo en las epístolas. Estoy muy contenta que el siguiente semestre nosotros, wow, súper, súper Jenny, gracias por compartir. Gracias por compartirlo. Déjame, está súper. Gracias por enviarme tus notas. Qué bueno que estés tomando notas de la clase. Realmente eso es muy bueno. Eh, ok, entonces vemos, vemos. Estaba. Sí, que el siguiente semestre todos vamos a tener la clase de las epístolas paulinas. El siguiente semestre estoy emocionada por el siguiente semestre. El siguiente semestre empieza en agosto y el siguiente semestre vamos a estudiar las epístolas del apóstol Pablo. Vamos a estudiar el contexto histórico, contexto geográfico, qué trataban de decir. Y esta fue una de las clases que tomé en el seminario que me encantaron porque hay muchas cosas en los epístolas. Por ejemplo, el libro de Efesios, yo solía no abrirlo. Yo solía si alguna vez han leído el libro de Efesios, a mí me parecía un enredo. Mi mamá es cristiana y mi mamá le encantaba el libro de Efesios. Yo estaba como que, te amo mamá, amo a Dios, pero el libro de Efesios me parece todo un trabalenguas. Pero cuando comencé a estudiar un poco de la forma en que el apóstol Pablo escribe, la gramática y todo, wow, ahora tiene sentido porque era muy difícil, ¿no? Entonces,
El siguiente semestre vamos a estudiar las epístolas de Pablo y aunque me gustaría ir a profundidad con esto, no puedo porque si queremos estudiar más la encarnación de Jesús, vamos a estudiarlo un poco más aquí en el libro de Juan a profundidad y es necesario y va a ser suficiente. Sin embargo, el siguiente semestre, si quieren ir más profundo, vamos a estudiar las epístolas de Pablo y va a ser increíble que podamos estudiar aún más. Entonces, aquel verbo fue hecho carne y la vamos a habitó entre nosotros. Como ustedes saben, yo estudié en la universidad un poco de lenguajes, en lenguajes bíblicos. Así que quiero que juntos veamos un poco lo que es el lenguaje de manera griega. Esto fue escrito en el griego. Así que voy a compartir mi pantalla. Voy un poquito a... Entonces, esto es el griego. Esto es la traducción exacta del griego, del literal del griego al español. Ahora hay que entender que cada palabra necesitamos entender su contexto, o sea, no porque el griego significa esto, es esto, tenemos que ver el contexto. Pero si vemos el griego, dice, la palabra se convirtió en carne e hizo su morada. Es, si vemos aquí, espero que puedan ver, déjenme ver. Ok, súper. Ok, no puedo agradecer. Hizo su morada, es que no sé, si quieren escribirlo y si tienen la concordancia strong, es 4637, esta es la palabra. Si han tenido alguna experiencia, y lo vamos a hacer. Espero que poco a poco podamos aprender esto, pero la concordancia strong es donde están todas las palabras griegas más usadas y hebreas, y este es el número donde pueden buscarlo, si quieren buscarlo. Entonces, ya. Entonces, vemos que en el griego dice e hizo su morada. Ahora muchos han traducido de la manera que puede ser más fácil de entender, ¿verdad? Nuestro, nuestro objetivo es que cuando traducimos la Biblia, yo estaba estudiando traducción del hebreo al español, el objetivo de traducir la Biblia, muchos traductores lo han dicho, eh, no lo he aprendido en la universidad, pero si escuchas a bastantes traductores, es que tienen que ser un lenguaje que sea más fácil de entender. Entonces, sigue teniendo el mismo sentido, sin embargo, no es la misma palabra. Eh, un ejemplo claro en cuestiones de traducción es que escuché esto recientemente, que han traducido a un idioma indígena la Biblia, pero estos indígenas nunca han experimentado la nieve. Ellos están en un lugar tropical. Entonces, traducir la Biblia y decir, y serás tan limpio como la nieve, tus pecados serán lavados y serás como la nieve, es decirles como algo que nunca han visto y nunca verán probablemente porque esas personas indígenas no salen. Entonces, al hacer la traducción para traer la palabra lo más cercano posible, ellos tradujeron y decidieron, porque la traducción se hace entre diferentes teólogos y la traducción se hace con eruditos que saben la palabra, decidieron traducir esa parte de Isaías y decir, y tú serás tan limpio como la pulpa del coco, porque los indígenas tienen esta fruta, el coco. Entonces, el coco es blanco, entonces es lo mismo sentido que la nieve. Sin embargo, no es la misma exacta traducción literal, pero tienen que hacer la traducción la más cercana a las personas. Entonces, si tienen algunas cosas que dicen, oh, la Reina Valera está mal, ¿por qué eso? Porque en sí el objetivo de la Reina Valera de 1960, aunque es la más cercana, a mi parecer, al hebreo y al griego, y para muchos, hay partes que también lo han hecho posible. Entonces, en esta parte, están estudiando de la Reina Valera, vemos que dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Pero en sí, en el griego, que es importante, esto sí, traducirlo de manera literal, dice, e hizo su morada con nosotros. Ahora, si lo vemos de una perspectiva judía, recordar que el capítulo 1 fue escrito mucho para los judíos, Juan capítulo 1 fue escrito bastante para los judíos, él se estaba refiriendo a hacer su morada, es algo muy conocido en los términos judíos. Y vemos que en el Antiguo Testamento vemos mucho que Dios hacía su morada en el templo, ¿no? La palabra divina, quiero decirlo de mejor manera, la palabra divina se había convertido en el Jesús humano. La frase hizo su morada entre nosotros se utiliza
utiliza una palabra que significa tabernáculo y trae reminiscencias a Dios morando entre su pueblo en el tabernáculo del desierto. Dios también hizo su morada en el desierto, ¿verdad? Él hizo su morada y lo hizo un tabernáculo. Y Juan habla de la encarnación en términos de templo también. Está tratando de explicarle a su público judío, como hablé hace poco, acerca de cómo la traducción se tiene que acercar mucho al público donde estás, ¿no? Si, por ejemplo, el ejemplo que les di acerca de los indígenas, ¿no? Que tradujeron el libro, el versículo de Isaías que dice, y serás tan limpio, más blanco que la nieve. Tuvieron que traducirlo y serás más blanco que la pulpa del coco, porque es blanca. De la misma manera, el público de Juan, uno de sus grandes públicos es el pueblo judío, entonces él tiene que explicarles en términos judíos. De la misma manera, cuando estudiamos las primeras clases del curso de Cristología, vimos que Jesús también dijo que él era Dios, pero en términos judíos, él dijo, yo soy. Yo soy es conocido para los judíos. ¿Quién dijo yo soy? Cuando Moisés tuvo un encuentro con la zarza ardiente y dijo, tú eres Dios, pero ¿qué les digo quién es? Él dice, "Sí, que soy el que soy". Eso es muy conocido para los judíos. De la misma manera, aquí Juan lo está haciendo igual. Y se hizo su morada, e hizo su morada. Entonces, habitó entre nosotros, en el griego hizo su morada en el versículo 14. Entonces, es claro que esto les hace recordar a los judíos tabernáculo, Dios morando en su pueblo. Dios estuvo morando en el pueblo, pero ahora en un templo, Jesús estuvo morando en Jesús. Dios mismo, la plenitud de Dios, estaba en un cuerpo humano, era hecho carne y habitó e hizo su morada en nosotros. Esto me recuerda mucho al Antiguo Testamento, cuando estaba la tienda y la gloria de Dios bajaba y todos podían ver la gloria de Dios. Ahora Dios mismo, la gloria, y es más, Colosenses. Y si me ven un poco gritando, es que me emociona, porque dice que la gloria del Padre, la gloria de Dios está en el rostro de Jesús. ¿Te imaginas? La gloria de Dios estaba caminando entre los judíos en un cuerpo humano. Entonces él dice, y hizo su morada con nosotros. Les está recordando a los judíos el tabernáculo. Y está claro que la morada era temporal, pero Juan quiere dejar claro que la estupenda venida, la maravillosa venida del Verbo a la vida humana fue plenamente presenciada. Y Juan había sido testigo ocular de la gloria, de la vida terrenal de Jesús. Qué glorioso. Juan y todos los de ese tiempo pudieron ver al Verbo en su esplendor en un cuerpo humano. Desde les está diciendo eso a los judíos. Y como el templo de antaño tiene gloria, pero aún más el templo es Dios mismo ahora. Ahora Dios mismo vino, lleno de gracia y de verdad. Entonces, así pues, en este nuevo templo definido es muy superior al antiguo, tiene una gloria que no se desvanece. Un estudiante, podría leer Segunda de Corintios, capítulo 3, versículos 7 al 11. Súper. Entonces vemos aquí cómo en Segunda de Corintios nos comenta Pablo y dice, sí, hubo gloria cuando la ley fue dada. Todos han visto la gran película de los 10 mandamientos. Vemos la gloria de Dios, nubes, columna de fuego, la gloria de Dios en el rostro de Moisés, pero dice, no se compara a la gloria del nuevo pacto que ha venido con Jesús. Y aquí está refiriéndose Juan. Juan está hablando de ello. Dice que esto, lleno de gloria, lleno de gracia, vimos la gloria del unigénito. Está diciéndole a la gloria que había antes, ¿no? Es gloriosa. Entonces, el contexto exige que hubiera algunos que vieran también. El contexto puede ser que hay algunos que han visto la gloria del Verbo encarnado, puede ser una alusión también a la transfiguración, pero es más probable que esta gloria se refiere a todo el ministerio de Jesús. Significa que esta gloria, ellos dijeron, hemos visto la gloria del unigénito del Padre. Es
Wow. ¿Cuándo? En los 3 años del ministerio de Jesús. Y lo podemos leer en los evangelios, gracias a Dios. Milagros, resurrecciones, sanidades, provisión, perdón, redención. Hemos visto la gloria de Dios en el ministerio de Jesús. Entonces vamos a la siguiente parte. Estuvimos viendo los cuales, perdón, ya que el verbo fue hecho carne, ya vimos esto, y ahora que ya acabamos de estudiar y habitó entre nosotros, el punto B, ¿verdad? Ahora vamos al punto C, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Entonces, la expresión unigénito en el versículo 14 es la palabra griega monogénito, que se traduce comúnmente como unigénito. El logos, es decir, Jesús, el verbo, la palabra, es el Hijo único de Dios. No es engendrado, sino que quiere decir único. Hay muchos que lo han traducido de manera engendrada, pero Jesús no fue creado. Jesús es único. El carácter distintivo de la gloria se ve en la descripción del unigénito, que recibió el tipo de gloria que solo podía ser concedida por un padre amoroso a un hijo amado. Y la singularidad de Jesús se ve así en el principio del Evangelio. En sí, Juan quiere que veamos que el ministerio de Jesús es una expresión de la gracia de Dios y una revelación de su verdad. Entonces, la ley por Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Otro versículo de las epístolas. En la ley hubo gloria. En la ley sí hubo poder, en la ley hubo señales, pero en este nuevo pacto, nosotros se ve la gloria de Dios aún más grande. Si te gustó este video, dale click al botón me gusta y suscríbete para que veas más videos. Y si quieres ser parte de Ruach, dale click al link o ingresa a www.cbruach.com e inscríbete para que tengas acceso a todas las clases y así obtengas tu certificado.